Sí, lo podemos escuchar. ¿Ah? Buenas noches, licenciado. Sí podemos escuchar. Ok, es distinto, ¿no? Diferente. Vamos rápidamente, quienes quieren participar, que vimos la clase pasada, que vimos ayer. Neiva, adelante. Buenas noches, licenciado. La clase pasada vimos, por ejemplo, qué son los certificados de depósito a plazo fijo y dijimos que estos certificados de depósito a plazo fijo eh, tienen el nivel, son lo que más transaccionamos aquí en Bolivia, porque consiste en que son depósitos a plazo fijo con una fecha que no pasaban el año, o sea, no, superior a un año, perdón. Y que quieren conseguir que hacer líquido los depósitos a plazo fijo. Decíamos que esto se debe porque con la normativa boliviana no pueden hacer líquido en los bancos porque son fáciles de encaje legal y así perderían el interés. Entonces ha surgido esta opción de negocio a través del mercado de valores. También decíamos que se pueden evaluar la forma de trabajo que se tiene por tres razones, que eran por la generación de liquidez de las empresas. Segundo era porque se convierte en una metodología, mecanismo de transaccionabilidad de las agencias de bolsa. El tercero era porque desde sus inicios es un negocio, es más de fácil manejo porque es una renta fija, es de rápida liquidación y se tiene. Y un tema importante era de que estos títulos valores para ser transados en el mercado primario o secundario tenían que tener un grado de cotización. También veíamos lo que es otros tipos de mercados en donde vimos que están los cupones de bonos. En estos se van generando interés en una o varias cuotas. Dijimos que se quiere generar liquidez en ese cupón, o sea que, no sé, el interés que generábamos nosotros en ciertos meses lo podemos generar hoy con una tasa de descuento. También decíamos que otro eran los pagares de mesa de negociación. Y esta mesa de negociación son una forma de trabajo que los había hecho la agencia de bolsa para operar especialmente con las pymes productivas, o sea, las manufactureras. Otro del que hablábamos era de los valores de titularización, que estos eran que se generaban en el tiempo, ya podía generarnos mayor o menor cotización en el mercado. También dijimos que trabajamos en Bolivia con estos títulos de valorización, perdón, en donde se cotizan y se transan, pero es un tema que está muy, ¿cómo dijimos? Que estaba muy en pañales en Bolivia, o sea que no hay muchas cosas por hacer. También hablamos de los emisores de bolsa, licenciado, y dijimos que estos emisores generan una deuda porque tienen un plan de negocios y entonces necesitan un financiamiento para poder generar rentabilidad adicional. Estos títulos valores representan una deuda, o sea que para lo que para mí es un pasivo, para ti es un activo. Eso, licenciado. Gracias. Vilma Huacara. Sí, buenas noches, licenciado. También complementando, bueno, también nos decía, ¿no? Que nos explicaba en esa parte de quiénes son los emisores de valores y nos decía que, bueno, en sí son aquellos que acuden al mercado de valores con la demanda de recursos financieros y estas son, las empresas son las que emiten los títulos valores, pueden ser las sociedades de responsabilidad limitada, mutuales y cooperativas. Y entonces se hace en sí la industria, nos decía que en sí la industria es la conjunción de empresas. Y también nos hablaba sobre lo que son lo que son la bolsa de valores, son sociedades anónimas, las cuales tienen un objeto exclusivo de cuyos accionistas, de acuerdo a la ley de mercado de valores. También
nos decía que ya ha avanzado mucho lo que es en la red global, lo que permite, o sea, en la parte de los mecanismos electrónicos, entonces ya existe el mecanismo de negociación de forma electrónica y ahí es donde se opera en la rueda de bolsa. Eh, bueno, también, creo que me estoy olvidando, ya, también nos decía que es nos hablaba sobre las ventajas que ofrece el mercado bursátil. Las ventajas eran, uno, que es controlado, que las operaciones de compra y venta y cotización de valores son controladas por la misma bolsa de valores y supervisadas por la ASFI. Y el otro que es transparente, ya que existe la igualdad de acceso a la información. Bueno, eso podría complementar, licenciada. Gracias, Vilma. ¿Nadie más? Dos alumnas nomás tengo. Acá, no sé, 80 almas y más hay acá. Y siempre participan los mismos. Bueno, las mismas. En realidad. ¿Nadie más? Bueno, Nayade, Quispe. Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, continuando también a lo que habíamos visto ayer, decíamos que la bolsa de valores es ordenada, o sea, se refiere a que son consecutivos los procesos y están debidamente especificados. Eso hace que tengamos muy claro el panorama de qué vamos a transar, cuándo y con quiénes. También decíamos que es continuo, o sea, no se va a parar las transacciones. Pase lo que pase, todos los días se tiene que tener una continuidad diaria y eso hace también que se note la formalidad, el grado de responsabilidad que tienen. Luego estábamos viendo cómo operan las bolsas de valores en Bolivia. Se encuentran facultadas para facilitar las transacciones de valores de acuerdo a los siguientes mecanismos de negociación. Decíamos, mencionábamos la rueda de bolsa, que es la infraestructura de las bolsas de valores en las que se transan valores de oferta pública. También hablábamos de la subasta de acciones no inscritas. Se hace el martilleo, nos dijo, mediante la Bolsa Boliviana de Valores. Alguien quiere vender acciones y se realiza la subasta. Ahí. Luego hablamos de la mesa de negociación, que es un mecanismo, nos dijo que aquí se lo había tropicalizado, porque la Bolsa Boliviana de Valores es para el manejo de valores más chicos y en un corto plazo. Y se puede generar liquidez a las pymes, que son las más importantes en el país. Mencionábamos también los pagarés, que es una promesa de pago. Los plazos deben estar especificados en el título valor porque estos documentos son posibles de protesta. Em, También habíamos visto las agencias de bolsa, que son sociedades anónimas y su trabajo más importante es asesorar a las empresas o personas que quieran emitir o comprar títulos valores. Mm, las agencias de bolsa, según la ley, tienen varias funciones, pero la más importante es la que acabo de mencionar, la que nos dijo. Bueno, eso, licenciado, gracias. Excelente. Muchas gracias, Nayade. Continuaremos. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Se ve? Me comentan. Sí se ve, licenciado. Ok, gracias. Vamos a pedirle a Alejandro Pacosillo nos ayude con la lectura. Buenas noches, licenciado. Está bien. ¿Qué es una calificadora de riesgo? Bueno, las entidades calificadoras de riesgo son sociedades anónimas de objeto exclusivo que se encargan de calificar los valores por el nivel de sus riesgos en el mercado de valores de oferta pública, emitiendo una opinión sobre la calidad de una emisión de valores.
Sobre la base de la calificación realizada por estas entidades, los inversionistas pueden conocer y comparar el riesgo de las diferentes opciones de inversión que se les presentan. Gracias. Vamos a entrar a un tema un poquito más interesante, llamémosle así, que es la calificada de riesgo, ¿no? Eh, Como ustedes ven, el gráfico no es casualidad. Una calificadora de riesgo es la que mide, controla la salud financiera de la empresa emisora, ¿no? Es el médico, ¿no? Que te dice, que certifica que está bien o mal. No sé si alguno de ustedes tiene licencia de conducir y un requisito para ellos dice, oye, que estás bien de la vista, del oído y no sé qué cosas más. Ya entonces te certifica. Y sin ese certificado, pues no puedes tener tu licencia de conducirlo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Para la emisión de un título valor en Bolivia, bueno, a nivel mundial en realidad, necesitas una calificación de riesgo. En Bolivia eh, existen varias calificadoras de riesgo, ¿no? Todas tienen que ser sociedades anónimas, ¿ya? Y su función principal es dar su opinión, su valoración del nivel de riesgo que implica ese título valor, considerando la evaluación de la empresa, ¿no? Son temas que se tienen que analizar, principalmente un concepto importante, por una calificación, es hablar de lo que es el riesgo. Y ustedes recordarán que el riesgo es la probabilidad de que pase algún evento adverso, ¿no? Entonces, puede pasar muchos eventos adversos, pero lo que sí tiene que estar seguro la calificadora es que esos eventos los puede sopesar, soslayar, superar, como ustedes, el verbo que ustedes quieran ponerle, pero que muestre que puede dar un brinco sobre él y no tener problema, o si la afectación que le va a realizar, pues realmente es muy baja, ¿no? Entonces no va a haber algún tema complicado por ahí. Estamos seguros que en Bolivia eh, eso es muy difícil de hacer, ¿no? Particularmente por eh, la incertidumbre que se vive constantemente a nivel nacional, por diversos factores, ¿no? Si no complican el tema unos, complican otros, ¿no? Entonces, ese es el tema que más me preocupa en ese sentido. Estoy seguro que muchas empresas en Bolivia están trabajando desde el punto de vista cíclico, ¿no? Entonces, eso también tiene que sobreentender una calificadora de riesgo y analizar que la forma de evaluación que están realizando, la forma de encarar el mercado en el cual están trabajando, pues es esa, ¿no? Entonces, habla mucho en ese sentido, de ese aspecto. Los inversionistas que quieren realizar, comprar un título de valor, pues se apoyan, pues diría que en un 60-70%, incluyendo las agencias de bolsa, en la calificación de riesgo. Sin embargo, a pesar de ello, pues es un insumo más para tomar tu decisión, ¿no? Puede ser que aunque la calificación de riesgo te diga, no, es una empresa prácticamente quebrada, está complicada, hasta a la economía le da un resfrío, ¿no? Pucha, y a la empresa le da COVID, ¿no? Neumonía, pulmonía le da. Entonces, a pesar de todo lo que te diga en ese punto, eh, la calificación de riesgo, seguramente tú vas a analizar y decir, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Eh, pero tú sabes tal vez alguna información o confías mucho en su plantel ejecutivo, sabes que va a salir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que vayas mejorando tu percepción del mercado, primero. Segundo, tu análisis y evaluación de los títulos valores que tú vayas a comprar, que es un tema también importante. Y por último, cuán adverso y propenso eres al riesgo, ¿no? Hay gente que le encanta arriesgar porque lógicamente va a generar una mejor rentabilidad y le gusta estar ahí en la delgada línea roja, ¿no? Entonces, a veces les va bien, ¿no? Ha habido muchos casos interesantes en ese sentido. Uno de ellos es Carlos Slim, por ejemplo, en México, que ha estado ahí haciendo
muchas cositas interesantes y después ya se ha vuelto un experto en estos temas, ya complicado esos puntos, ¿no? Otro tema no menor es que las calificadoras de riesgo tienen que tener autorización de la ANSFI, ¿no? Para trabajar en Bolivia. La mayoría, no, todas en realidad, las calificadoras de riesgo que están autorizadas en Bolivia son miembros de grupos muy grandes afuera, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Moody's, ¿no? Una empresa muy grande a nivel internacional. Tenemos a Fitch Ratings, ¿ya? Que su empresa acá para Latinoamérica es AESA Ratings. Tenemos a PCR, que es Pacific Credit Rating. Y tenemos a Microfinance Rating, ¿no? Entonces son 4 empresas que trabajan en la autorización acá en Bolivia para hacer este tipo de calificaciones de riesgo. No hay una empresa muy grande que se llama Standard & Poor's que no está trabajando acá en Bolivia, pero que seguramente conforme vaya mejorando el tema, creciendo la cartera y otros puntos, seguramente también va a ingresar al mercado nacional. Casi un 40% del mercado empresarial está en Santa Cruz, ¿no? Entonces, causal de ello, pues lógicamente, hoy en día, pues se está trabajando incansablemente en ver la forma de que exista una subsidiaria o llevarla regional, la central, varias estas entidades que están muy afines con el mercado de valores, es decir, las agencias de bolsa, la Bolsa Boliviana de Valores en particular, y por ende también las calificadoras de riesgo a Santa Cruz, ¿no? Eso es un tema muy propio del país. Vamos a ver que nos ayude alguien. Erwin Suxo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Nos ayuda, por favor, in extenso. Ya está bien, licenciado. ¿Cuáles son las ventajas de la calificación de riesgo? Para el inversionista, disponer de un elemento importante para tomar su decisión, permitiéndole comparar fácilmente entre una y otra alternativa de inversión. Para el emisor de valores, obtener mayores condiciones financieras para la colocación de sus valores. Proyectar la imagen de la empresa favoreciendo sus condiciones crediticias y la receptividad del mercado hacia esta. Aparte de que sea obligatorio el tema de la calificada de riesgo, pues existen ciertas ventajas, ¿no? Para el inversionista, por ejemplo, es disponer de un elemento importante para tomar su decisión. No es la base, o sea, no voy a tomar mi decisión en base solamente a la calificación de riesgo. Eso quiero que les quede claro siempre, ¿ya? Lo que voy a hacer es analizar esa calificación de riesgo, validarla y poder comparar, ¿no? Es como decir, a ver, eh, no sé, voy a comprar a la calle pan en 50 centavos, ¿no es cierto? Pero en una tienda hay marraqueta y sarna, en otro lado hay marraqueta y cauca, y en otro lado hay marraqueta y cuernito, ¿no? Todos tienen marraqueta, todos cuestan 50 centavos. Pero yo quiero marraqueta, yo quiero caucas, digamos, ¿no? Entonces voy a una tienda donde hay caucas. Hay algo diferenciador que hace que yo decida por algo. Lo mismo pasa acá, ¿no? Puede ser que esta calificación de riesgo sea un excluyente de mi decisión, ¿no? Sí, porque este doble A, triple A, no sé qué, pueda hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es la parte importante que quiero que eh, lo tome muy en cuenta, particularmente desde el punto de vista del inversionista, ¿no? Entonces, es un tema importante en la toma de decisiones. Y para el emisor, habla particularmente de, como ustedes ven, aquí está el emisor, le dice, oye, aquí está mi empresa, estos son mis estados financieros y demás, y toda la información de mi empresa, revisarlo, ¿no? Entonces, la calificadora de riesgo va a empezar a evaluar la salud financiera de esta empresa. Por ende, esa calificación de riesgo va a proyectar una imagen, ¿no? O sea, es una empresa AA, AAA,
o triple B también, ¿no? Pues un mercado más complicado, no sé, varias cosas puede ser. Hace que mejore o no esa situación. Entonces, un punto importante en ese sentido es este aspecto. Y en el tema de emisión de valores, para la colocación de estos créditos, perdón, de estos títulos valores, pues habla de que con la información que tiene, puede o no emitir títulos valores a ese plazo determinado, a esas condiciones determinadas, ¿no? Si es una emisión de 5, 3, 4, 10, 15, 20, 50 años, pues va a decir en la calificación de riesgo, a ese plazo sí puede. O por ahí dice no puede, o sí puede, pero con dificultades. Entonces, es mejor a corto plazo, ¿no? O si ves un título de valor de corto plazo, puede también, es a corto y de largo plazo. Entonces, habla prácticamente en ese sentido. Eva Ticona, ¿no? Buenas noches, licenciado. Señorita, ¿nos ayuda, por favor? Claro. ¿Qué factores se tienen en cuenta para otorgar una calificación de riesgo? Para analizar y calificar el riesgo de un valor, la entidad calificadora de riesgo debe tomar en cuenta los siguientes factores. Cualitativos. Son aquellos factores que pueden llegar a influir en la capacidad de pago oportuno por parte del emisor de un determinado valor. Algunos factores cualitativos son planes y estrategias, calidad de la administración, oportunidades de mercado, políticas de control y auditoría. Cuantitativos. Los factores cuantitativos implican el análisis de los estados financieros sobre las bases históricas y proyecciones del emisor, así como las variables macroeconómicas relevantes. Bien, cuando uno empieza a escudriñar sobre lo que es una calificación de riesgo, tiene que entender que es un análisis integral de una empresa para un objetivo, que en este caso la emisión de un título valor, ¿no? Entonces, esa debe ser la lógica en la cual nosotros nos centramos para tomar en cuenta ese aspecto. Por un lado, al hacer esta evaluación, este diagnóstico, está el tema cualitativo, y por el otro lado está el tema cuantitativo. En el tema cualitativo, ¿ya? Es importante que puedan tener en claro que se pueda cualificar a la empresa, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el empresario, ¿no? Está llevando su empresa sobre una delgada línea, ¿no? Aquí está la gente de bolsa, por aquí pisa suave, pisa más fuerte, de punta, de taco, no te caigas, por favor, si no, estos caballeros, esta la que mide cuantitativamente y este caballero que mide cualitativamente, que son las calificadoras de riesgo, pues están evaluando todos esos temas en particular. Ahí se genera, por ejemplo, se evalúa cómo está encarando la empresa en relación a planes y estrategias, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre plan y estrategia, jóvenes? No se peleen por contestar. ¿Han llevado, no? ¿O no? Bueno, como nadie contesta, vamos. Bien. Neiva, Alavi. A ver, Sí, licenciado. Un plan sería como los objetivos. A ver, una estrategia es lo que tenemos que hacer, los objetivos y metas que tenemos que alcanzar, y un plan sería cómo vamos a alcanzar estos objetivos que nos hemos trazado. un ejemplo, a ver. Mi estrategia es aprobar la materia y mi plan es, no sé, participar y dar buenos exámenes. Así, perdón. Excelente su metáfora, ¿no? Lo que sí ahí es importante aclarar que la estrategia es un concepto mucho más grande, pues bueno, mucho más largo, ¿no? La estrategia data de 3, 4 años, ¿no?
Antes se hablaba de 5, 10 años, pero con todo esto de la pandemia, todas estas cosas se han acortado, ¿no? Ustedes llevan gestión estratégica, ¿no? O están llevando, no sé. Entonces, seguramente van a tocar esos temas, ¿no? Como hoy en día la gestión estratégica se ha acotado. Ya no se habla de de la gestión estratégica compleja ni larga, se habla de gestión estratégica eh, flexible y de corto plazo. Ahí, por ejemplo, en el tema de esta empresa, pues va a ir generando y diciendo, oye, ¿qué pasa si viene otra pandemia? ¿Cómo le afecta? ¿Qué pasa si no hace, no sé, e-commerce, por ejemplo, ¿no? Una transformación digital. ¿Qué pasa si el gobierno dice desde mañana todas las empresas eh, entre tal y tal categoría donde está esta empresa tienen que pagar el doble de impuestos, ¿no? Entonces se hacen algunas sujeciones, pero en relación a a eventos pasados, ¿no? Entonces un poquito ahí se hace un análisis de estrés. Y en base a eso se generan lógicamente estrategias, ¿no? Una empresa tiene que tener claro dónde quiere llegar. Un ejemplo muy práctico de eso, ¿no? Es eh, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, la selección nacional, ¿no? ¿Cuál era el plan del anterior director técnico? Bueno, la estrategia era el clasificar al Mundial de Qatar. Alguien le preguntaba, ¿cuál es el plan? No hay plan, ¿no? Hay que trabajar aquí, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Nunca, esto es lo que estamos haciendo o esto es lo que vamos a hacer y así se va a controlar, ¿no? No ha habido, nunca. Entonces, lamentablemente, eso ha generado problemas serios, ¿no? Causal de ello, pues, se ha complicado mucho el tema y no estamos en el Mundial. Por aparte que no tengan un buen jugador, lo que ustedes quieren, pero todo eso también implica un plan, ¿no? Entonces, ese es el punto importante ahí que se tiene que analizar. Luego está calidad de la administración. Cuando se habla de calidad de administración, está viendo quién está administrando el negocio. Personas de muy buena reputación, de baja reputación, de alto nivel de formalidad, de alto nivel de experiencia, tipo su currículum de esas personas, eh, cuánto tiempo están trabajando en ese sentido, con qué empresas trabajan, qué es lo que están haciendo hoy en día, a quién están tratando de solucionar, por qué medios quieren solucionar. Son cosas que se tienen que analizar desde ese punto de vista y ese es un tema importantísimo en ese sentido. Luego tenemos oportunidades de mercado, ¿no? Una oportunidad de mercado que me río cada que ponen en los FODAS cuando reviso alguna tesis, algún trabajo de grado, dicen, ¿no? Crecimiento de mercados, ¿no? ¿Cómo se llama? No es market share en inglés. Incremento de la participación de mercado. Eso no es una oportunidad de mercado. Una oportunidad de mercado es, a ver, se está abriendo una nueva línea de negocio, un nuevo producto, un nuevo mercado, una nueva demanda para mis productos, ¿no? En acá, en allá, en donde sea. Eso sí es un mercado, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo va a ir manejando? ¿No? ¿Cómo lo va a ir generando? Y todos esos tres puntos van de la mano de unas políticas de control y auditoría, ¿no? Han debido ver muchos de ustedes en la prensa que están solicitando un cargo muy interesante que se llama controller, ¿no? Controller es la persona encargada de ver que los planes, las acciones, la administración, el mercado y todo lo que has dicho que vas a hacer, lo hagas. Y que lo hagas en los tiempos que tú has dicho que vas a hacer, porque si no, si vas a hacerlo mañana, tarde o nunca, se complica muchísimo el tema, ¿no? Y por último está el tema de auditoría, ¿no? Todas las empresas para emitir títulos valores en la bolsa tienen que estar debidamente auditados todos los financieros
en relación a ese punto en particular. ¿Ya? En lo que respecta al análisis cuantitativo, son básicamente la evaluación de estados financieros, ¿no? Que te dan una idea de información histórica de cómo tiene una tendencia, ¿no? Se empieza a generar tendencias o se empieza a generar ciclos, ¿no? Ciclos financieros de las empresas, que van correlacionados con el tema de la macroeconomía, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, a lo que va del año, las empresas en Perú, Chile, México, Brasil, me acuerdo cuál más, bueno, Argentina, pero es de obvio, y Paraguay, Uruguay, están muy complicadas por el tema de la inflación. La inflación ha crecido sustancialmente en los países, ¿no? ¿Por qué ha crecido la inflación? Porque los precios han encarecido. ¿Y por qué se han encarecido los precios? Porque el dólar se ha incrementado. ¿Por qué han tenido que incrementar el dólar? Porque si no incrementaban, pues daban pie con bola a que se genere importaciones de gran tamaño, ¿no? Entonces, eso hace, y particularmente el sector contrabando, ¿no? Entonces, realmente es complicado ese punto y es un tema no menor que seguramente el gobierno también está evaluando acá, ya el FMI nos ha dado algunas sugerencias casi obligatoriadas, pero no sé si las tomarán en cuenta porque si no fuera así, tienen que hacer algunos movimientos, pues se puede caer la estantería de la economía blindada, ¿no? Entonces son temitas que hay que ir evaluando en ese sentido. Vamos, Daniel Rojas, ¿está? Daniel, ¿no? Erika Carranza. Ingeniero, buenas noches. Por favor, la presente. Ok, la calificación de riesgo es un cálculo de la probabilidad de no pago, es decir, de la capacidad o disposición del emisor a pagar los intereses y el capital adecuado, de acuerdo a los términos pactados en el contrato de emisión del respectivo valor. Antes de que pasemos esta parte, tenían tarea, ¿no? A ver, ¿quién ha hecho tarea? Coméntenos. Vilma. Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, nos decía que investiguemos sobre lo que son, cuántas agencias de bolsa hay y, y también en qué grupo pertenecen. Y bueno, estaba averiguando y son 12 los que me aparecen, son 12. ¿Le menciona el licenciado? Sí, un par, a ver, de qué grupo son, todo. Ah, ya. Del grupo, no estoy segura porque me sale como una lista y no sé si está bien identificado los A grupos, ver, pero las agencias son Visa Sociedad Anónima, Agencia de Bolsa, BNB Valores Sociedad Anónima, Agencia de Bolsa, Compañía Americana de Inversiones Sociedad Anónima, Caixa, Agencia de Bolsa, Crevi Bolsa Sociedad Anónima, Agencia de Bolsa, Gana Valores, Agencia de Bolsa Sociedad Anónima. a ver, vamos, un ratito, vamos, como diría Jack, el destripador, vamos por partes. ¿Ya? La primera, ¿cuál era? Visa Sociedad Anónima, Agencia de Bolsa. Pues es el Grupo Visa, ¿no? El Banco Visa, los propietarios del segundo. Agencia de Bolsa de BNB Valores Sociedad Anónima. ¿Cuál es el Sí, Grupo BNB, del Banco BNB, ¿no? El Banco sí, Nacional. Vamos, sí, sí. Y el otro es de la Compañía Americana de Inversiones Sociedad Anónima, Caixa, Agencia de Bolsa. es del Grupo Fortaleza, ¿no? Sí. Ok, y del Banco Fortaleza, su grupo. ¿Qué más? Después, Crevi Bolsa, de Crevi Bolsa, Sociedad Anónima, la agencia de bolsa. Es del Banco de Crédito. Después viene lo que es, dice Gana Valores, agencia de bolsa. Dice. No, Gana Valores.
No creo que sea Sí, Visa. gana valores. Gana valores del Banco Ganadero. Ah, ya. Me voy a anotar eso porque no dice así. Ya. Luego es y-Bolsa, agencia de bolsa, sociedad anónima. Sí, y Bolsa, bueno, el grupo, es un grupo salvadoreño, creo, si no estoy mal. Y recientemente ha habido una en el Paraninfo con uno de los mayores accionistas, que es el señor Carlos Dum, ha dado un curso, ¿no? Que estaba viendo cómo está la economía y que daba una idea de ello, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Después está del Banco Mercantil Santa Cruz, la agencia de bolsa también. Bueno, eso del mercantil, ¿no? Bueno, ¿qué más? Del Multivalores, agencia de bolsa, sociedad anónima. Esa es, por ejemplo, una empresa eh, que se ha creado como una SAF inicialmente, ¿no? Y luego se ha ido a, a la bolsa, ¿no? Entonces ha habido, han funcionado las dos cosas. Es una empresa boliviana. Luego, Luego está la de Pan American Securities, sociedad anónima, la agencia de bolsa. Pan American Securities es una empresa que está trabajando con capital norteamericano, pero con sede en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, desde ahí se va operando esta agencia de bolsa. ¿Quién más? Luego viene de Santa Cruz Securities, agencia de bolsa, sociedad anónima. Santa Cruz Securities es de Banco Fácil, ¿no? Del grupo del Banco Fácil. Luego, Después, Sudaval, agencia de bolsa, sociedad anónima. esa es una agencia una agencia de bolsa, miembro del grupo Sudamericana, ¿no? Sudamericana va de valores. Sudamericana es un broker de seguros, ¿no? Pero que está metido en otros negocios, uno de ellos es este. Ah, ok. Luego es Valores, Unión, sociedad anónima, agencia de bolsa. Es el Banco Unión, ¿no? Ujú. Sí, ¿Qué y más? esas son las 12, licenciado. El Banco Unión, ¿no? Es un negocio de oligarcas, ¿no? No sé qué hace el Banco Unión ahí, pero bueno. Guara, ¿quiere comentarnos algo? Bueno, no, igual, licenciado, creí que eran 14, pero estaba viendo que Caixa está inicialmente como compañía americana de inversiones. No sé si Mercantil de Inversiones Bursátiles está igual como Mercantil Santa Cruz de Agencias. Sí, es ojalá. ¿Perdón? Perdón, licenciado, lo escucho entrecortado. Una empresa relacionada, le digo, Guara. Ah, ya. Relación entonces Mercantil Inversiones Bursátiles es otra. No escuché bien. ¿Otra agencia o es igual? No, es Eh, la mercantil, la agencia de bolsa, ¿no? El banco mercantil. ya, entonces sí serían 12. ¿No quiere algo Solamente más? 12. No, está bien. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. ¿Más que quiera participar, comentar, decirnos algo? ¿Nadie? Ok. Licenciado, buenas noches. Sí, Carlos. Oscar. Carlos Canaviris. No tiene que levantar la mano. Ah, me disculpa. Dale, Carlos. Sí, adelante. Sí, son todas las empresas autorizadas, ¿no? Para realizar transacciones en mercado de valores en Bolivia. ¿Quién más? ¿Alguien estaba levantando la mano? Se desanimó. Bueno, continuemos.
Cuando uno empieza a hablar de lo que es la calificación, la calificadora de riesgo, habla de un producto que tiene que sacar, ¿no? Ese producto se llama la calificación de riesgo. La calificación de riesgo en Bolivia, no en Bolivia, en general, ¿ya? Es la evaluación, ponderación y o sea, se llama ponderación o diagnóstico de una empresa sobre el riesgo que implica la misma, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de ello, tenemos que hablar de la probabilidad de que esta empresa que estamos analizando pueda pagar el dinero que estamos invirtiendo, o sea, el capital, pero también pague los intereses, ¿no? Que es creo la parte más importante. Nosotros hemos invertido porque está de moda, ¿no? Ya les he dicho. Invertimos porque queremos generar algún rendimiento. Yo no creo que nadie invierta porque está de moda, ¿no? Todo el mundo invierte porque quiere generar algún rendimiento y es por eso expone su dinero en este tipo de operaciones. Ok. Vamos, Fabricio Espada. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí. Ok. Las calificadoras de riesgo. Las entidades calificadoras de riesgo son sociedades anónimas de objeto exclusivo que se encargan de calificar los valores y emisores por el nivel de sus riesgos en el mercado de valores de oferta pública, emitiendo una opinión sobre la calidad de una emisión de valores. En base a la calificación realizada por estas empresas, los inversionistas pueden conocer y comparar el riesgo de las diferentes opciones de inversión que se les presentan. Ahí va lo que les decía hace un momento, ¿no? Aquí te sirve esta calificación de riesgo para poder comparar. Porque cuando tú vas a querer invertir en mercado de valores, no tienes una sola opción, tienes un infinito, ¿no? Un popurrí de opciones. Y lo que va a hacer el gerente, perdón, la agencia de bolsa es asesorarte en qué tipo de inversiones tú podrías realizar inicialmente, ¿no? Funciona así como tu coach, ¿no? Te enseña, te explica cómo deberías invertir, dónde deberías invertir y por qué deberías hacerlo en esos puntos en particular. Fabiola Condori. Buenas noches, licenciado. Señorita, ¿nos ayuda, por favor? Ya, la calificación de riesgo. Es la opinión independiente, objetiva y técnica fundamentada acerca de la solvencia y seguridad de un determinado instrumento financiero emitido por alguna empresa u otra entidad. En los casos de los instrumentos representativos de deuda, la calificación de riesgo está referida a la probabilidad que la empresa emisora pueda cancelarlos oportunamente en las mismas condiciones pactadas, plazo, tasas de interés, resguardos, etc. Se está midiendo, por tanto, el riesgo de no pago para contrastarlo con otro tipo de riesgos. Ese es en concepto para qué implica una calificación de riesgo, ¿no? Vamos por partes, ¿ya? La primera es que es una opinión, perdón, independiente, es decir, que la calificadora de riesgo no tiene que tener ninguna relación comercial, de propiedad, por garantía, por accionario, lo que fuera, con, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Jacqueline Maidana, ¿quiere comentarnos algo? Creo que no. Bueno, entonces esa opinión tiene que tener esa característica, no tiene que estar correlacionado, si es la palabra correlacionado, pero la palabra más, perdón, la idea más clara es que se pueda decir que no tiene nada que ver con estas empresas y está trabajando de forma independiente, ¿no?
dando un criterio imparcial, ¿no? Es la palabra clave en este tema, donde la calificación de riesgo va a demostrar ellos que tiene una solvencia y seguridad de que este instrumento tiene esa calificación por varios motivos, ¿no? Entonces ahí te va a decir por A, por B, por C, es lo que va a generar esta característica particular, ¿no? Y lógicamente esa solvencia y seguridad que te va a dar esa calificación de riesgo tiene que ser objetiva y técnicamente demostrada, ¿no? Para ver que esa deuda que tú estás comprando, ¿no? Básicamente es la lógica, no tenga algún problema en el tiempo que va a durar de riesgo de no pago, ¿no? Ese es el tema que se tiene que analizar al momento de evaluar estos aspectos. ¿Dónde está? A ver. Galia San Miguel. ¿No? Licenciado, buenas noches. Señorita, ¿nos ayuda, por favor? Está bien. La calificación de riesgo no debe ser entendida como un aval o una garantía del título de crédito. Tampoco es una auditoría a la empresa, ya que la calificadora se vale de la información proporcionada por el emisor. Igualmente, no es una recomendación de compra, retención o venta de un título de crédito, ya que las mismas se producen sin tomar en consideración los muy diversos y particulares objetivos de inversión de cada inversionista o los precios que en determinado momento rijan en el mercado. Hay un punto importante acá que menciona la lectura, lo que es de ese momento, no es una aval, no es una garantía, no digo, porque tiene calificación de riesgo AAA, siempre va a pagar, ¿no? Más bien es un tema que cuando sea una calificación muy buena, es importante evaluar por qué está en ese tipo de calificación, ¿no? Entonces, analizar es importante en ese aspecto. Lo que dice también el texto, ¿no? No es una auditoría, o sea, no es que vaya a entrar y va a buscar, escudriñar cómo ha hecho contablemente, cómo ha sacado el dinero, cómo ha devengado, etcétera, etcétera, ¿no? Sino lo que va a hacer es proporcionar información, pero un criterio sobre la información financiera que está generando el emisor. Y por todos esos conceptos no se debe considerar como una recomendación, ¿no? Yo no puedo decir, pues, como tiene AAA, etcétera, bueno, todo el mundo recomienda eso, o AA, que puedo comprar títulos valores, ¿no? Siempre me va a pagar. Un claro ejemplo de ello es Enron, ¿no? Es de los 90, uno más nuevo, es el JP Morgan, ¿no? Es un banco de Estados Unidos que emitió estos famosos MBS, donde se generó la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y es un tema ahí un poquito complicado porque muchos de esos títulos valores tenían calificación AA, AAA, ¿no? Al final no se quisieron hacer responsables de algún tema, ¿no? Prácticamente no nos da certeza en ese aspecto este punto en particular. Vamos a ir viendo qué es lo que evalúa cada uno de estos temas. Gabriel Quinteros. No está. Gastón Jarandilla. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante, Gastón, por favor. Factores que determinan una calificación. Análisis cuantitativo. Este campo contempla un exhaustivo análisis de los estados financieros y de los flujos de caja sobre bases históricas. De este se desprende una evaluación del éxito obtenido por la administración, la implementación de estrategias anteriores frente a sus competidores, acreedores y la rentabilidad sobre el patrimonio. El análisis histórico constituye la base sobre la que se evalúan los pronósticos de la compañía. La razonabilidad y validación de los supuestos utilizados permite dar credibilidad a las proyecciones presentadas. No obstante,
el comportamiento pasado no se puede tomar como prólogo de lo que será el futuro y, por lo tanto, la proyección futura no está garantizada ni se puede complementar hasta no realizar un considerable esfuerzo para estimar las condiciones potenciales de la entidad emisora. Gracias. A ver, el análisis cuantitativo, como os comentaba hace un momento, pues habla de un análisis exhaustivo, ¿no? Entonces van a ir escudriñando toda la evaluación financiera, es decir, los estados financieros, que implican las subcuentas, el detalle de esas cuentas y por ende los flujos de caja que se van generando causado de todo este tema. Ustedes han llevado Finanzas 1, me imagino, entonces tienen claros los conceptos, ¿no? Que es un diagnóstico financiero y que es un flujo de caja y la evaluación de ese flujo de caja, ¿no? La mayoría de las empresas calificadoras de riesgo evalúan flujo de caja indirecto, ¿no? Por flujo, por operación, por flujo de operaciones, ¿ya? Entonces se va analizando ese aspecto y cómo va encarando en el tiempo ese punto. Luego, el otro tema es que las empresas, particularmente en Bolivia, son recelosas, decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre la información que van generando. Por ende, escudriñar un poco más allá es un poco complicado ya, ¿no? Entonces, no es tan profundo lo que se hace, pero sí se hace un tema de un due diligence, que se llama, que es hacer una debida diligencia conjuntamente el área financiera o contable, depende del tipo de empresa que se tenga, con ese tipo de información. Y lo que se evalúa particularmente es cómo las estrategias que se han visto cualitativamente, perdón, van decantando en los números, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo entra un mercado los competidores. O sea, entra un nuevo competidor. ¿Qué está haciendo la empresa? ¿No? Ha mejorado su ingreso, participación, ha reducido, ha vendido más, ha vendido menos, le ha costado más, le ha costado menos, va a tener que hacer más publicidad, menos publicidad, no sé, ¿no? ¿Cómo está el pago con sus acreedores? No tiene deudas, pocos, cortas, grandes, muy chiquitas. Entonces, son temas importantes. Y la rentabilidad sobre el patrimonio. Toda empresa tiene que ser rentable, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Quién invertiría en ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, hay que tener claro también ese panorama en particular. Luego está el tema de la historia, ¿no? Cuando uno quiere evaluar y analizar la proyección de aquí en adelante cómo va a ir, pues tiene que evaluar unos 3, 4, 5 años, ¿no? Atrás mínimamente. Y si son créditos de 7, 10, perdón, son emisiones de 7, 10 años, pues lógicamente mínimo tenemos que evaluar unos 7, 10 años. Sin embargo, en muchos casos no lo hacen así, ¿ya? Lo hacen con 3 o 4 años por demás, ¿no? Entonces, años gestiones, sabemos de gestiones, que a veces lo hacen con información parcial, no completa, ¿no? De gestión. Seguramente las empresas en Bolivia están trabajando arduamente en ese sentido y no se tiene claro el panorama de cómo se va a ir complementando en el tiempo estos aspectos. Ahí también viene la evaluación de la planificación estratégica, ¿no? Cuando uno hace una planificación estratégica partimos de un FODA, ¿no? O una SPESTER, digamos. Y ellos dos nos van a decir, oye, ¿en qué estamos fallando? ¿No? Y eso también hace que muestre financieramente si es realmente una debilidad compleja y cómo vamos a ir encarando a futuro. Y sobre este aspecto, ver si puede o no generar los diferentes flujos de caja proyectados en el tiempo. Bien. Un momento. Josué Huanca. Nada. Luis Fernando Nina. Tampoco. Buenas noches, licenciado. Ahora sí. ¿Su ayuda, por favor? Está bien. Factores que determinan una calificación.
Análisis cualitativo. El análisis cualitativo debe ser completamente con aspectos cualitativos con el fin de llegar a una calificación apropiada. Entre los aspectos cualitativos que se consideran y que se pueden llegar a influir en la capacidad de pago oportuno de una emisión están la calidad de administración, los planes y estrategias, las oportunidades de mercado, la investigación y desarrollo de nuevos productos, los ciclos de vida del producto, los recursos humanos, las políticas de control, la auditoría y los aspectos fiscales. El proceso de calificación implica una considerable interacción con los funcionarios de la compañía emisora, con el fin de conocer con mayor profundidad sus fortalezas y debilidades. Existen diversas opciones para analizar esta interacción, entre ellas presentación a funcionarios de la calificadora, visitas a la instancia de los emisores, entrevistas personales y consultas permanentes para mantener continuidad en el conocimiento y el desarrollo de la empresa y de la emisión. Gracias. Bueno, ya hemos visto aquí un poquito el análisis cuantitativo, las entidades diapositivas. Vamos a hacer énfasis en unos temas importantes. El primero, muchas de las empresas a nivel nacional, pero principalmente internacional, gastan mucho dinero, ¿no? Tienen una fuerte inversión en tema de I&D, ¿no? I&D. Entonces, ¿qué es I&D? Es investigación y desarrollo, ¿no? Nuevos productos, nuevos servicios y cómo están trabajando en ese aspecto. La pandemia ha generado inclusive hoy día un componente adicional, que es el UX, ¿no? Que es la experiencia del usuario. Entonces, o UAC, ¿no? Que es, pero XC, entonces, que es la experiencia del cliente, dependiendo de qué punto lo veas. ¿Por qué es importante ello, no? Todos ustedes me imagino que conocen Pedidos Ya, ¿no? Es una plataforma donde tú puedes comprar en algunos restaurantes y te lo traen a tu casa o a tu oficina o a donde tú quieras, ¿no ves? Entonces, incluso hay un cómic que decía, Pedidos Ya estaba en la puerta de la cárcel de San Pedro, no había hecho alguien su pedido. No pueden los reos tener celular, pero no sé, hasta eso se ha generado. Pero bueno, esta plataforma ha ido evolucionando en base igual es Yaigo, ¿no? En base a las necesidades que ha ido generándose durante los meses pasados, ¿no? Los meses de la pandemia particularmente. Y eso ha determinado que se vaya modificando en base a la experiencia de los clientes, ¿no? Los clientes querían mayor o menor grado de, ¿cómo se llama esto? De satisfacción, ¿no? Con sus pedidos, pero lamentablemente, pues, complicó mucho el tema y las empresas a nivel nacional se han, no sé si la palabra es diversificado, pero se han comprometido más con centrarse en el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cómo es lo que quiere? ¿Cómo hace su pedido? ¿Cómo compra? ¿Cómo vende? Todo este tipo de cosas, pues lógicamente ha ayudado muchísimo a que las empresas, particularmente el mercado local, ¿no? En el eje troncal, perdón, pues generen data importante sobre este aspecto. Estamos seguros que las empresas a nivel mundial ya están trabajando fuertemente en este aspecto. Entonces, no es un tema que hay que dejarlo de lado, sino más bien hay que ver cómo están operando los clientes, pero las empresas en este punto y cómo están encarándose en ese sentido. Estamos seguros que durante muchos años las empresas en Bolivia se han sentido, digamos así, en su zona de confort, ¿no? Como la forma que estaban generando ingresos porque no necesitaban hacer algo más. Pero han visto la necesidad de que ahora sí tienen que dar un paso adelante, ¿no? Muchas empresas,
muchas, inclusive bancos, ¿no? Han crecido sustancialmente en el tema de la plataforma digital, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el tema más complejo. El otro es el ciclo de vida de sus productos, ¿no? ¿Qué está haciendo la empresa para que no se muera el producto? Más aún si es un producto vaca lechera, ¿no? Usted se debe llamar la matriz BCG. Entonces ahí hay que tener claro qué haces para no generar ese. Y un tema muy importante es el recurso humano, ¿no? ¿Cómo está la empresa? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuánto es el tema de antigüedad de las empresas? ¿Qué tipo de beneficios dan a los empleados, los colaboradores? ¿Cómo maneja su estructura organizacional? ¿No? Todo este tipo de cosas nos ayuda muchísimo a que determines cómo la comunicación y la gestión, ¿no? En ese punto. Y finalmente el tema fiscal, ¿no? Cómo está manejando el tema impositivo, ¿no? Entonces es importante considerar ese aspecto en particular. Ok. Y cuando existen dudas sobre este punto en particular, las empresas, la calificadoras de riesgo, ¿qué es lo que hacen generalmente? Van integrándose con las calificadoras de riesgo, visitando a los clientes, perdón, los emisores, entrevistándose con diferentes personas dentro de la entidad, trabajando, consultando permanentemente, desarrollando un lazo interesante con muchas personas dentro de la empresa en general. Y eso genera este tema, ¿no? Entonces es un punto ahí importante. Cuando uno empieza a hablar de los títulos valores, deben tener en cuenta que ha habido un negocio bastante, fuerte por atrás, que muestren que realmente se ha hecho una evaluación muy, muy consensuada, muy profesional, ¿no? Para evaluar todos estos temas en particular. Bien, vamos viendo las calificadoras de riesgo que se manejan acá en Bolivia. Matías Larco. Listo. ¿Sí? Matías. Sí. Ya. Vamos, por Categorías de favor. riesgo. Categorías de riesgo. Valores representativos de deuda. Valores de corto plazo. Nivel 1. Corresponden a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Nivel 2. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, siendo susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Nivel 3. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 4. Corresponde a aquellos valores cuya capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados no reúnen los requisitos para en los niveles de riesgo 1, 2 y 3, pero que posee información representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación de riesgo. El 5. Corresponde a aquellos valores cuyo emisor no posee información representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación de riesgo y demás no existen garantías suficientes para el pago de capital e intereses. Gracias. Estos son los tipos de calificación que se otorgan en el mercado boliviano para títulos valores de corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, un título valor de corto plazo que tiene esta calificación son los pagares bursátiles, ¿ya? Tienen 5 niveles
cada nivel especifica básicamente una correlación de déficits que va generándose la empresa en función a cada eslabón. Entonces, el eslabón inicial, digamos así, la grada principal del podio es tener una calificación N1, donde habla de una alta capacidad, ¿no? Para pagar todos los términos pactados sin tener ningún problema y y si hubiera algo, no le afectaría de forma significativa algo, ¿no? En la economía, en su sector, en su mercado. El N2 dice que sí tendría buena capacidad, puede pagar, no tendría mucho problema, pero puede ser susceptible a deteriorarse si pasa algo, ¿no? Por ejemplo, en la economía, ¿no? Algún arancel, algún depósito, algún impuesto, algo más complicado. ¿No? Son temas importantes. El N3 habla de que tiene una suficiente, se tiene cabalito para pagar. Y está un poquito complicadito porque si algo pasa se va a debilitar y puede complicarse en el tema de los cambios con el emisor. El N4 ya habla, bueno, aquí estamos de una alta capacidad, buena capacidad, suficiente capacidad, ¿no? Tenemos un muy buen flujo de caja, un buen flujo de caja, un flujo de caja lo necesario para pagar la deuda. Hasta aquí, digamos, son los clientes que podrían servir a nosotros para invertir. Del N4 al N5, pues se complica ahí la cosa, ¿no? Habla de una correspondencia a aquellos títulos valores con una capacidad de pago limitada, ¿no? Es decir, que realmente no podría pagar este tema. Un título valor no nace en estas tres categorías, ¿no? En el tiempo, mientras va realizando los pagos, podría pasar estas categorías. Pues si nace con N4, ¿quién va a comprar? ¿Habrá algún loco, no ve? Que piense que el Stronger va a salir campeón, por ejemplo, igualito, es lo mismo, ¿no? Está en esta misma, en este cuadrante, está ahí, ¿no? Pero hay, ¿no? Entonces, puede comprar títulos valores. Ese es el punto ahí interesante. Y la información acá es, pues, muy complicada y no se tiene certeza de lo que va a pasar. El área 5 ya es pues un tema muy complicado, ¿no? Ya no te va a poder pagar, te está diciendo en pocas, y además, ni siquiera con lo que tiene actualmente, con las garantías que puede tener, te va a pagar. Entonces, son temas que es importante tomarse en cuenta al momento de realizar una evaluación para comprar un título de deuda de corto plazo en particular. No sé si alguien tiene una pregunta, consulta, dudas, sugerencias. ¿Nadie? Excelente. Bueno, que tengan mañana un lindo día del estudiante, que la pasen bien y pues nos vemos la siguiente clase, ¿no? El próximo lunes. Hasta luego, jóvenes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado.